El presente video tutorial está orientado a generar un resumen de las primeras dos sesiones del curso de análisis de datos aplicados a las investigaciones en salud y que rescata los principales elementos conceptuales y prácticos para el desarrollo de análisis en investigaciones en salud. Vamos a tener que el video tutorial cuenta con una serie de contenidos y que se resumen a continuación en el índice basados en la primera parte de exploración y preparación de los datos en el minuto 1, siguiendo al minuto 7 en la exploración en el análisis exploratorio realizado a través de Yamovi, la transformación y manipulación de los datos. En la segunda parte, el análisis descriptivo y comparativo en el minuto 24, el análisis descriptivo en el minuto 34, el análisis comparativo de variables cuantitativas en el minuto 42, para finalizar en el análisis comparativo de las variables cualitativas en el minuto 57. Esto para una mejor orientación a los que consiguen el video y puedan orientarse o enfocarse en el tema que más sea de interés. Entonces, comenzamos. El objetivo de la presentación es presentar un resumen del proceso paso a paso del análisis de datos de estudios en salud hasta alcanzar la comparación entre variables de un estudio no pareado. Los ejercicios y bases para la presentación que utilizaremos corresponden a los ejercicios de la semana 1 y 2, correspondientes al ejercicio de caracterización sobre cáncer de pulmón y al segundo ejercicio sobre la comparación de casos con intoxicación por una sustancia denominada dietilenglicol. Vamos a tener que la selección de indicadores y pruebas estadísticas que veremos durante el desarrollo del presente resumen se encuentran en apego al flujograma de selección de pruebas estadísticas e indicadores que ha sido construido como parte del material del presente curso. Vamos a tener que tenemos varias fases para poder establecer un análisis ordenado de una investigación en salud. Y esas fases esa primera parte, comenzamos con el paso 1, que es identificar los objetivos de investigación. El primer punto que necesitamos definir es establecer cuál es el objetivo de la investigación que procura responder, si es describir, comparar o probar asociaciones. Describir, vamos a tener que es 100% descriptivo de las observaciones o registros que se llegaron a recopilar sin llegar a generar una comparación propiamente dicha. Si necesitamos comparar, entonces necesitamos definir que existe un grupo o una variable que defina los grupos a comparar y que esta variable que defina los grupos a comparar son las que nos van a permitir entonces generar esos grupos de comparación para realizar las pruebas específicas. Y probar asociaciones no las estaremos revisando en este resumen, ya que se encontraría dentro de las siguientes lecciones o sesiones del curso y que justamente estaríamos viendo la asociación entre una exposición y un determinado evento o enfermedad. Como parte de esta primera parte dentro del análisis de datos, el paso 2 es determinar la recopilación de los datos. Los datos corresponden a un estudio retrospectivo en donde la exposición estuvo en el pasado y el evento se está analizando, el evento de interés se está analizando posterior a esa exposición en el pasado con una clara definición de que en el pasado no se tenía la enfermedad o evento de interés, el caso A dentro de las diapositivas dentro de la imagen que estamos visualizando. Es un estudio transversal, es decir, tanto la exposición y la presencia del evento se encuentran en el mismo momento, es el caso B. Y el caso C es de que tenemos una exposición en el presente, en donde las personas se encuentran libres del evento o de la enfermedad, y en el futuro comenzamos a registrar que se tienen la presencia o ausencia del evento, es lo que se denomina los casos de tipo prospectivo.
Una vez definiendo los objetivos y la naturaleza, cómo los datos son recopilados, basados por supuesto en el diseño de estudio, que si es retrospectivo, prospectivo o transversal, necesitamos hacer lo que se denomina el análisis exploratorio de los datos o en sus siglas AED o EDA en sus siglas en inglés. Hay que explorar el tipo de variables y sus categorías que estarán siendo analizadas, es decir, si tenemos, por ejemplo, una caracterización de del índice de masa corporal y el índice de masa corporal no se encuentra estimado, necesitamos estimarlo. Si se cuenta con objetivos de comparación, hay que definir cuál es la variable que va a establecer el grupo de comparación y para cada variable hay que establecer las categorías evaluadas y determinar la necesidad o no de transformación. Todos estos puntos ya los veremos en un ejemplo de las bases de datos que justamente tenemos para el resumen. Ahora es importante realizar como cuarto paso, evaluar la incongruencia y limpieza de los datos, realizando un análisis exploratorio de los datos para identificar potenciales datos que pueden ser corregidos, convertidos por medio de las técnicas de manipulación y conversión de datos. Datos fuera de rango considerados como no plausibles, es decir, que no tiene una posibilidad biológica de existir, como por ejemplo una persona que en este momento tuviera 300 años de edad, es decir, se consideraría fuera de un rango plausible, o por ejemplo edades en negativo. Datos con heterogeneidad en la forma de registro, como por ejemplo registrar la variable de sexo hombre y masculino en determinadas, en distintos formatos, y que esto tiene que ser llevado a la homogeneidad y la presencia de datos faltantes. Tenga en mente la posibilidad siempre de preservar la mayor cantidad de registros posibles y en última instancia eliminar los registros si no se pueden recopilar. Después, y por último paso, transforma los datos, realizando las transformaciones que resulten necesarias, homogenice las categorías de las variables, convierte el tipo de variable según sea necesario. Evidentemente, si se requieren, por ejemplo, variables nominales u ordinales, o si se requieren variables de tipo cuantitativo, selecciona los registros apropiados según lo requiera para cumplir con los objetivos de investigación y con esto estaría listo para iniciar el proceso de análisis. Para esta primera etapa vamos a utilizar el estudio descriptivo de la caracterización de los pacientes con cáncer de pulmón y que iniciaremos a continuación. Muy bien, en esta sección revisaremos cómo realizar la parte 1 del análisis de datos para investigaciones en salud utilizando la base de datos que se encuentra como parte del material del curso relacionado con cáncer de pulmón. Vamos a ir entonces a abrir nuestra base de datos y una vez abierto Jamovi, entonces vamos a ir a seleccionar la base de datos que se encuentra en formato CSV y que corresponde a la base de datos de cáncer de pulmón, que justamente la tengo en este punto. Tenemos entonces que quisiéramos ver ya ahora nuestra base de datos, cómo se encuentra, y vamos a hacer un análisis exploratorio, primero que todo, ya habiendo conocido los objetivos de investigación, que los objetivos de investigación es 100% descriptivo de un grupo de personas con la presencia o no de cáncer de pulmón. Y queremos conocer entonces, solamente es una descripción. Entonces conocemos de que esto es un estudio de tipo transversal que está buscando, que no busca asociaciones en el pasado, sino que justamente quiere hacer una descripción. Quisiéramos ver el tipo de variables y vamos a continuar entonces con esto, sabiendo que el análisis va a ser 100% descriptivo. Quisiera hacer un análisis exploratorio de mi tipo de datos que tenemos. Voy a ir a la pestaña variables y puedo ver todas mis variables que se encuentran acá con un pequeño distintivo que me marca el tipo de variable que se tiene
este pequeño icono de una regla corresponde a una variable de tipo cuantitativo. Este icono que tenemos acá corresponde a una variable de tipo cualitativo, pero que solamente es nominal, como por ejemplo sexo, es decir, no existen categorías jerárquicas esta variable. Y esta base de datos no nos permite ver un tercer tipo de variable que son cualitativas y nominales, como por ejemplo si tuviéramos el nivel educativo que tiene un orden establecido, que son las variables cualitativas de tipo ordinal. Utilizando acá la pestaña de variables, podríamos ir a seleccionar o generar, si fuera de mayor claridad para ustedes, cuál es la descripción de cada una de esas variables, si acaso lo quisiéramos tener más claro, como por ejemplo, identificación del participante. Ok, identificación del participante, sexo del participante, etcétera, etcétera, solo para tener una mejor orientación. Pero muy bien, ya sabemos de que tenemos estas variables de sexo, edad, antecedente familiar de cáncer de pulmón, antecedente familiar también de cáncer de pulmón, pero posiblemente esté recodificado, el fumador actual, número de cigarrillos actuales, antecedentes de diabetes, hipertensión, el peso, la talla, la presencia de cáncer. Vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos para ver qué modificaciones necesitaríamos realizar y qué conversiones necesitaríamos realizar previo a iniciar el análisis. Para este análisis de datos, y quiero comentarles de que si estamos suponiendo de que esto es un análisis 100% exploratorio, eso no tenemos que escribirlo, solamente documentar de que se hizo un análisis exploratorio. Voy a hacer una transformación de datos cualitativos, contemplando solamente una variable, contemplando dos variables y contemplando una transformación de las variables como un ejercicio para esta sección. Entonces, para hacer este análisis exploratorio de los datos, voy a ir a la sección de análisis, y en la sección de análisis voy a ir entonces a buscar una exploración. Por ejemplo, voy a la sección de exploración de las variables descriptivas y podría irlo haciendo uno a uno. Por ejemplo, yo tengo acá en la determinación de edad un máximo de 150. Posiblemente eso sea un error desde el punto de vista de tener casos por encima de una edad con una posibilidad biológica. Eso entonces necesitamos definir qué vamos a hacer con esos datos por encima de 100 o por encima de 110, tal vez como una edad permitida. Puedo utilizar variables de tipo cualitativo, sin embargo no lo recomiendo porque acá en las partes descriptivas nos va a permitir más valorar para variables de tipo cuantitativo. Podríamos hacer lo mismo entonces, por ejemplo, con las variables de peso y de talla para ver si pueden tener pesos que podríamos llegar a decir son concordantes. Entonces, por ejemplo, vemos una persona que tiene un peso de 250 kilos y otra persona que tiene una talla de 2.8. Definitivamente tienen parámetros muy fuera de lo normal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Evidentemente, lo más importante sería poder ir a revisar la fuente donde se vienen estos datos, y si no es posible vamos a tener que generar un filtro para esto, condición que haremos al final de la sesión, de esta sesión. Es decir, si no lo podríamos corregir de la fuente primaria, tendríamos que ir a hacer una corrección. Muy bien, he hecho un rápido recorrido por variables de tipo cuantitativo. Ahora vamos a ir a variables de tipo cualitativo. Y aquí voy a ir entonces a frecuencias y voy a ir a resultados de prueba binomial. Voy a ir, por ejemplo, a ver cómo se registra hombre y mujer y podemos ver de que está registrado en formatos diferentes. Tenemos que ir a hacer entonces una corrección de F que sea o mujeres que sea igual a femenino, o F y mujeres que sea igual a femenino, o hombres que sea igual a N, es decir, de un valor estandarizado. Esto es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la corrección de las variables. Y con esto tendríamos que hacerlo para cada una de las variables de tipo cualitativo y cuantitativo según la naturaleza, para poder ir anotando cuáles son los cambios
que necesitamos realizar y que realizaremos a continuación. Muy bien, habiendo identificado que tenemos entonces los valores incongruentes y esos valores tienen que ser modificados o generados en un proceso de manipulación o transformación de los datos, teniendo nuestra primera transformación y que lo haré en este momento para la edad y para una variable cualitativa que en este caso va a ser el sexo, hemos por ejemplo después de haber realizado un análisis visto que los casos que se encuentran por encima de los 100 años o inclusive podemos establecer un valor de referencia por encima de los 110 años, son valores que realmente tienen como un error de digitación que se les ha incluido un número adelante. Entonces, por ejemplo, en un caso de 143 años, como lo habíamos visualizado, es el caso de 143 años corresponde a un caso realmente de 43 años por un error de digitación. Si podemos tener, y evidentemente esto es una condición hipotética, necesitamos hacer un cambio en esta variable, recomiendo que se realice de la siguiente manera para poder conservar la variable de origen, que es justamente la variable edad. Oprimimos la variable edad, justamente la que queremos ir a hacer la modificación. Dentro de la pestaña datos vamos a ir a seleccionar la pestaña transformar. Y en edad vamos a generar entonces en esta nueva variable que se nos forma o que se nos genera, vamos a ir a decir que es la edad depurada. Muy bien. Es la edad que llega a estar depurada, que tiene como fuente la misma edad y que va a usar una transformación que vamos a generar una transformación específica y vamos a generar transformar edades depuradas. ¿Ok? Como reconozco de que hubo una digitación inadecuada y que esto es de que se le agregó un 1 de más a algunos casos y que eso es imposible desde el punto de vista de la generación de las variables, entonces yo voy a generar que esta va a ser mi regla de edades depuradas. Le digo que voy a generar una condición basada en el source, que en este caso sería la edad, y vamos a llegar a decir de que si la fuente es mayor o igual, podemos definir un valor mayor o igual a 110, entonces yo quiero decirle que esa misma fuente, que es la edad, entonces, source, y que la vimos desde la vez, en la ventana anterior, vaya a restarle 100. Y esto lo puedo hacer porque es una variable de tipo cuantitativo. Y si no, vaya a utilizar entonces una condición que deje la misma fuente. Es decir, esto solamente lo va a aplicar cuando la edad sea por encima de 110. Vamos a tener que ya lo asignó y ahora vamos a ir a buscar nuestro registro que tenía 143 años y ese registro que tenía 143 años, que lo podemos visualizar acá, ahora tiene un valor de 43. Y tenemos entonces nuestra edad depurada. Quiero quitar todo esto que está acá, ahí ya se me guarda mi transformación de la edad en años, de la edad en valores posibles, y vamos a tener, porque he reconocido que ese fue el error, y vamos a tener de que esta edad tiene un puntito acá porque esa es la que sigue esa regla de transformación. Quisiera ver que esta variable esté adecuadamente ahora generada y que tenga valores que sean concordantes. Voy a ir a edad depurada y ahora podemos ver de que el máximo son 109 años, lo cual sí es posible para un grupo de población. Ahora bien, habíamos identificado también de que la variable sexo contaba con incongruencias en las categorías. Para poder entonces homogenizar estas categorías y tener un mejor análisis, vamos a ir a colocarnos en la variable a ser recodificada y que esa variable a ser recodificada o estandarizada, igual recomiendo que no se trabaje sobre la misma variable, sino ir a datos y colocar, estando en la variable de objetivo, la condición transformada. Se nos genera la variable sexo con un 2, porque justamente es copia de la variable anterior. Y entonces aquí está
que es la variable sexo depurada. Y la variable sexo depurada, el origen es este que se encuentra acá y que vamos a ir a generar una nueva transformación. ¿Y cuál va a ser la transformación? Bueno, voy a decir transformar sexo para ser homogéneo. Ustedes pueden colocar el valor como ustedes gusten, es decir, el valor del título del grado. Le voy a agregar una nueva condición, el sort sigue siendo sexo y le voy a decir de que, voy a poner un igual, que cuando sea igual y tengo que escribir hombre, por ejemplo, quiero que se pase a la condición que sea masculino, que fue registrado con una M para lograr que esto se homogenice y entonces poder tener una homogeneidad en los criterios de las variables. Voy a tener en las categorías de las variables, perdón. Vamos a tener que si hago esto mismo, pero ahora que lo voy a seleccionar que sea mujer, quiero que se utilice, aquí he tenido un error, quiero que se utilice la F en alusión a femenino. Pero cualquiera de las otras condiciones, entonces vaya a utilizar lo mismo que dice que es igual a source. Es decir, vaya a utilizar, es decir, la misma fuente que se llega a tener, es decir, no existe ninguna modificación y cópielo tal y cual se encuentra. Ya puedo cerrar esto, podemos ver de que ahora los hombres se encuentran homogenizados en relación con las mujeres. Es decir, hombres en relación, perdón, a la definición, cómo se define en la categoría, y ya no existe una variabilidad en relación a esta categoría. Ahora vamos a tener, si voy a ir a verificar de que todo se encuentre bien, y podemos entonces pedir una frecuencia en la pestaña de análisis y frecuencias y podemos ver de que M y F ahora se encuentran en una sola categoría. Ahora bien, finalmente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una recodificación de las variables con una estimación del índice de masa corporal. Y una estimación del índice de masa corporal que combina, por supuesto, el peso y la talla. Tengo que verificar, como el índice de masa corporal es un asunto de definir el peso dividido entre la talla en metros al cuadrado, tengo que verificar de que esta talla se encuentra en metros. Muy bien, vamos a ir a generar una nueva variable y esta nueva variable vamos a ir a decirle que lo utilizamos calcular. Y la variable calculada se va a denominar índice de masa corporal o IMC. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar, podemos utilizar entonces peso, justamente como se llama la variable, dividido entre la talla, pero como es al cuadrado, podría utilizar talla por talla o también la elevación al cuadrado, si acaso lo quisiera llegar a tener, utilizando el símbolo del sombrerito con un 2 que se tiene. La descripción, índice de masa corporal, de kilogramos por metros al cuadrado. ¿Okay? Cuando establecemos esto, podemos visualizar que se ha realizado la estimación del índice de masa corporal tomando el peso dividido entre la talla al cuadrado. Y ahora podemos hacer la clasificación respectiva si fuera necesario. Pero también tenemos que recordar que tenemos para los dos, tanto para el peso como para la talla, unos registros que realmente no pueden ser posibles, como por ejemplo 250 kilos, que posiblemente sea un valor exagerado, y la talla, que es 2.8 metros. Asumamos que no lo pudimos ir a corregir, y como no lo pudimos ir a corregir, entonces esos datos evidentemente nos van a dar datos muy fuera de los rangos y nos van a afectar nuestros resultados cuando no lo pudimos corregir, como si fue en el caso, por ejemplo, de la edad. Entonces, recomiendo, antes de iniciar el análisis, y con esto estaríamos concluyendo esta primera parte, generar el filtro, y el filtro es de que el peso tiene que ser menor a un peso que ustedes consideren
que pueda ser permitido o establecido. 180, por ejemplo. Podríamos agregar otra característica, y otra característica, por ejemplo, es de que la talla sea menor también a un valor que sea permitido, como por ejemplo 1,95 m inclusive. Entonces tiene que ser estas dos características. Vamos a tener de que cuando generamos este filtro queda para todos los registros que se lleguen a tener. Sin embargo, aquí hay un registro que podemos visualizar que no fue contemplado porque tiene algunas de las condiciones que no se llegan a establecer, una de las dos condiciones que no se llegan a cumplir, y entonces el análisis va a excluir este registro. Muy bien. Haciendo esto con todas las variables que sean necesarias, ya estaríamos listos para iniciar el proceso de análisis basados en la descripción y en la comparación de variables que conversaremos en la siguiente etapa. Muy bien, y ahora habiendo realizado la primera parte para el análisis de estudios o de datos de estudios en salud, vamos a proceder a la segunda parte relacionada con propiamente la estimación de indicadores. Y por supuesto, en esta segunda parte, el primer paso, en varios pasos vamos a revisar. El primer paso va a describir los datos según el tipo de variables y el diseño del estudio. Y es importante entonces realizar la descripción de las variables tomando en cuenta qué tipo de variable nosotros hemos identificado de las determinación en la parte previa. Variables cuantitativas, hay que estimar cualquiera de las combinaciones recomendadas, aunque no son las únicas que se podrían hacer, esas son las más frecuentes. Estimar el promedio junto con la desviación estándar para las variables de tipo cuantitativo, o también para las variables de tipo cuantitativo estimar la mediana y el rango, o estimar el promedio y el intervalo de confianza. Recordar que el intervalo de confianza solamente se va a realizar si estamos ante el análisis de una muestra y no de una población. Entonces, eso sí es importante de tenerlo presente como un aspecto conceptual dentro de lo que se tiene que tener presente ante el análisis. Si tenemos una variable de tipo cualitativo, hay que estimar las frecuencias y los porcentajes, y realmente es las estimaciones que debemos de tener presentes para este tipo de variables de tipo cualitativo, y que volvemos al mismo punto que las variables cuantitativas estimen los intervalos de confianza de estas frecuencias y porcentajes solamente si se está analizando una muestra proveniente de una población. Si se está estudiando toda la población, no es necesario la determinación de los intervalos de confianza, e inclusive resultaría en un error conceptual su estimación. Determinen estas variables que se encuentran en el grupo, en el punto A, realizadas según estimaciones según grupos, y el objetivo contempla comparación de los grupos. Y el punto que les decía, estimar solo los intervalos de confianza si se trata de datos de una muestra y no del análisis de una población. En ese segundo punto, vamos a tener ese segundo paso, es que si el estudio contempla realizar comparaciones, entonces vamos a tener que las comparaciones van a ser basadas dado el tipo de variables. Para las variables cuantitativas y que solamente necesitamos comparar dos grupos, vamos a hacer las comparaciones de las medias o de los promedios. La comparación de las medias y los promedios las podemos hacer por dos mecanismos. Uno es la estimación de las pruebas de T-Student, siempre y cuando se cumplan con los supuestos de distribución de forma normal y una varianza homogénea. Ya lo vamos a probar esto también. Y las pruebas de Udemann-Witten-Wilcoxon, la Udemann-Witten-Wilcoxon es justamente el nombre completo, si no es posible realizar la prueba de T-Student por no cumplir con los supuestos de una distribución normal y una varianzas homogéneas. Vamos a tener de que cuando las variables cuantitativas son 3 o más grupos, la comparación de los promedios tiene que hacerse ya no por la prueba de T-Student o la prueba de Udemann-Witten, sino que tiene que hacerse por la prueba de ANOVA, que también la veremos en un momento. Y las variables cualitativas
siempre la haremos por medio de las comparaciones, por medio de la prueba de chi cuadrado. Es importante, y como parte del material del curso se encuentra este perfil de las pruebas para todas las pruebas que estaremos utilizando, y necesitamos recordar de que toda prueba estadística responde una pregunta que es específica para lo que estamos tratando de responder. La prueba de T-Student responde si el promedio de una variable cuantitativa, por supuesto, es diferente entre dos grupos que estamos comparando. La posibilidad de respuestas es esto que nosotros estamos visualizando en la parte de hipótesis. Dice que los promedios de los dos grupos son iguales o los promedios de los dos grupos no son iguales, es decir, son distintos. H0 siempre dirá que son iguales por un aspecto que se cumplen todas las pruebas estadísticas. Vamos a tener de que la prueba de T-Student debe de cumplir con los requisitos de tener una distribución normal y tener una varianza entre los dos grupos comparados que sean homogéneas. Ya lo vamos a ver esto. Y justamente esas dos pruebas que está tratando de determinar son también pruebas relacionadas a la prueba de T-Student para cumplir con los supuestos, y estas pruebas justamente vuelven a tener H0 diciendo una de ellas de que las varianzas son homogéneas, es decir, vuelve a decir sobre la igualdad, y H1 dice que son heterogéneas o que no son iguales. Por supuesto, ahí no cumpliría el supuesto de homogeneidad. Y la prueba de normalidad, que justamente se utiliza la prueba de Shapiro-Wilks, y ya lo veremos en un momento, es que H0 dice que la distribución es igual a la distribución normal, con lo que se cumpliría el supuesto de la prueba de T-Student, y H1 diría lo contrario. Recordemos que si tenemos dos o más grupos, utilizamos la prueba de T-Student, y cuando la prueba de T-Student tiene distribución normal y además tiene varianzas homogéneas, utilizamos la prueba de T-Student. Pero cuando estas varianzas son heterogéneas o no se tiene la distribución normal, utilizamos de forma alternativa la prueba de Mann-Whitney, que justamente prueba exactamente lo mismo, es decir, la distribución, si los promedios son iguales entre dos grupos, pero no tiene que tener el requisito de una varianzas homogéneas ni una distribución normal. Es decir, si vemos de que las pruebas de estudio no nos cumplen los requisitos de distribución normal y varianzas homogéneas, entonces tenemos que decir que hay que utilizar de manera correcta la prueba de Mann-Whitney. Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos tres o más grupos de comparación? Entonces tenemos que utilizar de manera alternativa tanto a la prueba de T-Student como a la prueba de Mann-Whitney, la prueba de análisis de la varianza o la prueba de ANOVA. Y lo que hace la prueba de ANOVA es comparar los promedios de tres o más grupos, en donde H0 dice que los tres o más grupos tienen promedios iguales de la variable cuantitativa, y H1 dice que al menos un promedio diferente entre esos grupos. Y entonces podemos ver H0 y H1. Y para las variables de tipo cualitativo, vamos a utilizar siempre la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado es un comparador de la distribución de la variable cualitativa entre los grupos de comparación, los cuales pueden ser dos o más. ¿Y qué dice la prueba H0? ¿Qué dice la hipótesis H0 de la prueba de chi cuadrado? Dice que la distribución de esa variable cualitativa que estamos probando es homogénea entre los grupos, y que también la H1 es lo contrario a la H0, y nos dice la comparación de las pruebas son la comparación de la distribución de la variable cualitativa son diferentes entre los grupos. La prueba de chi cuadrado no importa si estamos comparando dos grupos, tres grupos o cinco grupos, compara la distribución de una variable cualitativa entre esos grupos. Y si al menos una es diferente, entonces estará apuntando hacia la H1 diciendo que por lo menos hay un grupo que tiene una distribución diferente. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte práctica, para la cual utilizaremos el estudio del ejercicio 2 correspondiente a los factores asociados a la presencia de enfermedad renal aguda de causa desconocida, y para la cual haremos los ejercicios a continuación. Muy bien, en esta sección, ahora habiendo realizado
la primera parte del reconocimiento de la base de datos, de reconocer cuáles son los datos que se tiene, haber hecho un análisis exploratorio de los datos y una modificación de los datos para su análisis, utilizaremos la misma base de cáncer de pulmón para realizar un análisis descriptivo sin comparación. Y entonces, para realizar este proceso, habiendo realizado, como comentaba previamente, la determinación de las variables que se encontraban fuera de rango, de los potenciales factores o variables incongruentes, entonces vamos a realizar una nueva, un nuevo análisis y ahora basado en la orientación de nuestros resultados. Vamos a ir entonces a valorar que vamos a analizar nuestras variables de sexo, de edad, de índice de masa corporal y vamos entonces a ir a análisis. En exploración de los, en el icono de exploración, vamos a ir a colocar nuestra variable de edad, pero edad depurada. Vamos a ir a colocar también nuestra variable de sexo depurado y también la variable de índice de masa corporal. Por ejemplo, también podemos colocar una variable de fumado actual y ya podemos ir teniendo nuestros resultados disponibles. Y esos que tenemos en esta parte que vemos en esta sección. Podemos ir a seleccionar el formato que más nos resulte conveniente y que este formato, recordemos, que nos permite entonces generar una salida directa desde la base de datos o desde el archivo de resultados, copiando solamente el formato de salida y que podríamos entonces utilizar. Podemos ver de que fumado actual no se encuentra limpio, es decir, es una variable que todavía la tengo que limpiar, entonces la voy a excluir momentáneamente del análisis porque necesitaríamos ir a generarlo entonces en es decir, primero tenemos que limpiarlo antes de generarlo. Pero podemos ver de que acá tenemos ya el análisis 100% descriptivo. El análisis descriptivo, por ejemplo, en donde tenemos, por ejemplo, el promedio con la desviación estándar registrados y el rango que se llegue a tener. Tenemos la variable sexo ya depurado con la frecuencia y el porcentaje, el índice de masa corporal con el promedio y la desviación estándar. Recomiendo siempre que las variables de tipo cualitativo sean ordenadas de mayor a menor, entonces, pero aquí por supuesto lo tenemos como un registro, como una salida del programa, pero podemos ir a generar una salida copiando solamente los resultados en nuestro Word del registro de resultados e iniciando paulatinamente ya nuestra descripción de los resultados. Evidentemente, vamos a traducir, donde dice overall, será en general, pero entonces aquí tenemos los aspectos, por ejemplo, definimos de esta manera, incrementando nuestro ancho de la tabla en 17, ya tenemos nuestros resultados para las variables de tipo, una variable de tipo cuantitativo, variables cuantitativas como por ejemplo la edad y el índice de masa corporal y variables cualitativas como por ejemplo el sexo. Esto damos un formato recordando que el formato de las variables en publicaciones científicas, de las tablas en publicaciones científicas solamente tiene líneas horizontales primero que todo y que corresponden nada más al encabezado y a la línea inferior. No se contempla ninguna sola línea vertical y que tampoco se contemplan líneas específicas horizontales en las categorías. Evidentemente hay revistas que tienen su propio formato, pero esas son justamente el formato propio de esas revistas, pero no, es una convención que será utilizado siempre en este sentido. Muy bien, con esto entonces tenemos la determinación de las variables del proceso descriptivo
de variables de tipo eh, cuantitativo y cualitativo. Y por último, si acaso quisiéramos determinar, por ejemplo, los intervalos de confianza para variables de tipo cuantitativo, nos venimos entonces al icono igual de exploración, descriptivas, y en descriptivas ponemos, creemos la variable depurada. Es decir, la edad depurada o el índice de masa corporal depurado. Eso es para variables de tipo cuantitativo. Y si quisiéramos, por ejemplo, porque estamos analizando una muestra, nos da exactamente lo mismo que nos dio con la determinación de one table que tenemos acá, table one, perdón, que tenemos acá. Pero acá tenemos la posibilidad de generar el intervalo de confianza. Yo quiero quitar los valores mínimos y máximos. Recordemos de que el promedio habitualmente se acompaña del intervalo de confianza o se acompaña de se acompaña del intervalo de confianza de la desviación estándar. Entonces aquí tenemos el promedio y aquí está el intervalo de confianza superior e inferior de las determinaciones del índice de masa corporal y de la edad depurada. Como limitación que tiene el software, para esta determinación no genera un formato que nos pudiera llevar en las mismas características que la determinación previa. Y bueno, sería cuestión de nada más de irlo a colocar en el mismo formato. Muy bien, y si quisiéramos registrar esto mismo, en relación a las variables de tipo cualitativo, una vez depurados, nos venimos a frecuencias en relación a las pruebas binomiales, sexo depurado, y entonces en sexos depurados podemos ver las proporciones. Es decir, las proporciones que no son exactamente los porcentajes, pero multiplicando esto por 100 es igual al porcentaje. Las proporciones recordemos que van del 0 al 1 y los porcentajes van del 0 al 100. Y además yo quiero que me aparezcan los intervalos de confianza, igual aparecen en el intervalo de confianza de la proporción, pero ya tenemos los intervalos de confianza por si estuviéramos analizando muestras. Muy bien, con eso concluimos la descripción de las variables cualitativas y cuantitativas para cuando se tengan ya la depuración de la base de datos y que con esto incluirlos en los informes técnicos o científicos. Con eso concluimos esta parte para continuar ahora al análisis comparativo. Muy bien, y ahora en esta sección vamos a realizar un análisis comparativo de variables de tipo cualitativo y variables de tipo cuantitativo. Y en este sentido vamos entonces a utilizar para esta sección la base de datos que justamente se encuentra como parte de los materiales del curso, que se llama DEG caso, eh, casos controles, y que justamente yo la voy a cargar como parte en el Yamovi, y que justamente como archivo CSV de casos controles que las pueden encontrar en el material del curso. Vamos entonces a visualizar una muy rápida revisión de los datos. Esta es una base de datos que ya se encuentra totalmente limpia y sin inconsistencias, es decir, esa parte ya la hemos superado, porque queremos enfocarnos en la comparación de variables cualitativas y cuantitativas. Muy bien, para la comparación de variables de tipo eh, eh, cualitativas y cuantitativas, primero vamos a hacer un rápido recorrido de qué variables tenemos. Tenemos el grupo, que es decir, que si el grupo se refiere a que si tiene intoxicación con dietilenglicol o no, si desarrolló enfermedad renal crónica. Esto está asociado a una intoxicación por dietilenglicol en un caso de la vida real ocurrido ya hace algunos años en Panamá. El sexo, la edad de las personas entrevistadas, los síntomas en generales, síntomas respiratorios, gastrointestinales, urinarios, neurológicos, cuál es el nivel de creatinina sérica que se llegaba a tener y si hay diferencias entre casos y controles. Eso es lo que vamos a ir a comparar. Va a ir a comparar si existen diferencias entre hipertensión arterial, diabetes,
enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o cualquier otra condición, presencia de medicamentos o de jarabes. Vamos a tener que, entonces vamos a, primero que todo, saber de que tenemos una comparación dada por un grupo que se denomina el grupo caso y el grupo control. Es decir, necesitamos comparar, y ese es uno de los objetivos, comparar el grupo caso y el grupo control. Sin embargo, quisiera también, para ilustrar la comparación de 3 o más grupos, utilizar una comparación, por ejemplo, si quisiéramos como un objetivo, comparar si el promedio de creatinina es diferente entre los grupos de edad, que tenemos más de 2 grupos de edad. Muy bien, recordemos, primero para llegar a este punto tuvimos que haber hecho el análisis exploratorio de datos, conocer nuestra base de datos, hacer las modificaciones requeridas basados en la transformación y manipulación de los datos. Finalmente ya tenemos nuestros registros tal y cual los necesitamos para responder los objetivos de investigación, y ahora sí llegamos a este punto, que es un punto realmente muy decisivo para poder establecer estas comparaciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir con las variables de tipo cuantitativo, y solo tenemos una variable cuantitativa acá, que es el nivel de creatinina. Y entonces yo quiero ir a comparar mi variable de tipo cuantitativo, y entonces quiero ir a ver si la creatinina promedio es diferente entre el grupo caso y el grupo control. Lo debería de ser, porque si una condición de ser un caso es alterar la creatinina y el control lo tiene normal, evidentemente debería de serlo, pero quisiera hacerlo como un ejercicio para poder ver cómo comparamos las variables de tipo cuantitativo. Entonces voy a la pestaña de análisis, y en la pestaña de análisis voy a ir a seleccionar pruebas T. Y vamos a ir a seleccionar pruebas T de muestras independientes. ¿Y por qué de muestras independientes? Porque aquí la persona o el registro de la persona, que es un caso, y de la persona y el registro, que es un control, no tienen, el estudio nos dice que no tienen ninguna relación. Es decir, no tienen ningún parentesco, no son personas que tratamos de buscarlas en el estudio con alguna característica particular, entonces son grupos independientes. Entonces vamos a tener que utilizamos muestras independientes. Vamos a hacer un ejercicio posteriormente para muestras variadas, y que ustedes puedan también entender este concepto y cómo hay que ajustar un poquito el análisis desde el punto de vista de lo que estamos realizando. Sin embargo, es prácticamente en el mismo sentido. Vamos a tener que las pruebas de test-student, recordemos de que solamente prueban 2 grupos, y estos 2 grupos de una variable cuantitativa, y lo que está probando es el promedio. Y entonces vamos a tener que nuestra variable dependiente es la edad, y entonces colocamos la edad, nuestra variable dependiente no es la edad, porque la edad está en grupos de edad, es la creatinina. Y podemos ver de que aquí nos aparece el iconito de la variable cuantitativa, que tiene que ser una variable cuantitativa. Pero la prueba de test-student solo puede comparar 2 grupos. Entonces, y eso es justamente lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los 2 grupos? El grupo lo va a definir el grupo que sea un caso o que sea un control. Muy bien, van apareciendo nuestras determinaciones acá. Quiero que sea la prueba de test-student. Quiero que me aparezca la parte descriptiva, es decir, cuánto es el promedio de uno y cuánto es el promedio del otro. ¿Cuál es la mediana? La desviación estándar, el error estándar, pero recordemos de que la prueba de test-student se está comparando este promedio que está acá. Vamos a tener que la prueba de test-student tiene un H1, un H0 diciendo los promedios, las 2 hipótesis es el H0, los promedios son iguales, y el H1 dice los promedios son diferentes. ¿Qué marca? ¿Cómo decido yo si tengo que tomar el H1 o el H0? Si el H1 lo voy a tomar solamente si el valor de P de la prueba de test-student, que aquí lo tenemos, el valor de la prueba de test-student, siempre buscamos el valor P de la prueba, no solo de la test-student, de todas. El valor P de la prueba de test-student, si es menor de 0.05 y un valor que se denomina valor de punto crítico es menor de 0.05, yo tengo que decir tome la H1. La respuesta H1 como la respuesta que me está diciendo la prueba de test-student. La prueba de test-student solo responde de 2 maneras. H0, los promedios son iguales, o H1, los promedios son diferentes. Y entonces vamos a tener que si la prueba H1, y podemos ver de que yo no le estoy diciendo acá en la hipótesis si es mayor o menor, no, son diferentes entre el grupo 1 y el grupo 2. Si es menor a 0.05 como valor
de referencia 0.05, este valor P tengo que tomar H1. Y H1 dice los promedios son diferentes. Si es mayor a 0.05, voy a tomar H0. Y H0 dice no existe diferencia entre los promedios entre los grupos. Y aquí vemos 0.59, prácticamente 0.60, quiere decir que es mayor. Tengo que quedarme entonces con H0, y la H0 dice que los dos promedios entre los dos grupos son iguales. No existen diferencias significativas entre los grupos. Y esto entonces nos lleva a que la prueba de Test-Student compara los promedios y nos dice no son promedios no son promedios que podemos demostrar una diferencia significativa. Pero vamos a tener que la prueba de estudiante, recordemos que la podemos aplicar de manera formal y de manera correcta si tenemos dos criterios que nos cumplan. Primero que todo, que nuestra variable de creatinina sérica se distribuya como que si fuera una curva normal. Primer punto. Segundo punto es de que las varianzas de tanto del grupo 1 como del grupo 2 sean homogéneas. Y aquí Jamovi nos da la alternativa de probar esto. Entonces, quiero ser claro con esto, no todo el mundo lo prueba y muchas personas solo utilizan la prueba de test student sin probar los supuestos. Sin embargo, en la parte rigurosa, si ustedes quisieran llegar a tener, pueden llegar a decir hemos probado los supuestos. Primer supuesto, voy a quitar este primero, el de homogeneidad. Es una prueba de homogeneidad que justamente plantea o que utiliza Jamovi. Y esta prueba de homogeneidad que nos va a generar es justamente, y la prueba de normalidad, bueno, utilicemos las dos de una sola vez. Primero la prueba de normalidad se llama Shapiro-Wilk, recordemos, igual, otra prueba estadística que tiene H0 y H1. H0 dice son iguales, ¿iguales a qué? A la normal, a la distribución normal. H1 que dice, no son iguales no son iguales a qué? A la distribución normal. ¿Qué dice la prueba de homocedasticidad o de homogeneidad de la varianza? H0 son iguales entre ellas, es decir, son homogéneas. H1 dice, no son homogéneas. Y entonces, ¿qué podemos visualizar acá? Podemos visualizar que entonces se responde exactamente igual. El valor P que nos da la prueba comparado contra un punto crítico que lo hemos definido nosotros, que va a ser 0.05 y que es justamente el más utilizado en las publicaciones científicas. Si este valor P es menor o igual a 0.05, y aquí recalco y el igual también es igual a 0.05, quiere decir, la prueba le está diciendo tome la H1, y la H1 para esta prueba dice no se distribuyen igual a la distribución normal. Si este valor P es mayor de 0.05, quiere decir tome la H0 en donde dice este valor se distribuye igual a la distribución normal. Bueno, nos está dando un valor menor de 0.05, por ende no se distribuye igual a la distribución normal. Quiere decir que la creatinina sérica no es normalmente distribuida y se violenta uno de los requisitos que tiene la prueba de test student. Ya con esto deberíamos de decir de que la prueba de test student no debería ser utilizada. Pero bien, vamos ahora a ver qué pasa con la homogeneidad de las varianzas. Nos da un valor también de P con dos hipótesis. H0, las varianzas son homogéneas entre sí. H1 no lo son homogéneas entre sí, es decir, son heterogéneas. Bueno, nos da un valor de P que comparamos contra 0.05, y este valor de P que comparamos contra 0.05, si es menor o igual a 0.05, nos quedamos con la H1, y si es mayor a 0.05 nos quedamos con la H0. Entonces vamos a llegar a tener que nos da un valor de 0.70 nos dice tiene que quedarse con la H0. Las varianzas sí son homogéneas, son iguales entre sí. Muy bien, sabiendo de que la prueba de test student tiene un inconveniente que no se distribuye de forma normal, entonces deberíamos de utilizar la prueba de Wiedemann-Whitney y no la prueba de test student. Entonces, Jamovi aquí mismo nos genera la prueba de Wiedemann-Whitney, y aquí dice la prueba de Wiedemann-Whitney que nos genera, que se encuentra en la parte superior, y utilizamos este valor P. El valor P dice
que no hay diferencias, es mayor de 0.05, la prueba de Ullmann-Whitney es exactamente la misma H0 y H1 que tenemos para la prueba de Student, en donde dice el H0 los promedios son iguales, la H1 dice los promedios son diferentes. Tomamos una decisión basados en el valor P comparado contra 0.05 y aquí nos dice la Ullmann-Whitney que es de 0.54, por ende los promedios nos tenemos que quedar con la H0 y la H0 dice los promedios no encontramos diferencias, pero la diferencia de la Ullmann-Whitney es de que no tiene supuestos, es decir, puede utilizarse con homogeneidad, sin homogeneidad, valores normales o no normales. Deberíamos utilizar la prueba de Ullmann-Whitney porque los supuestos de la prueba de Student no pudieron ser cumplidos. Muy bien, y ahora utilizaremos, y ya habiendo visto cómo se comparan variables cuantitativas, sus valores promedios, de manera formal, por una prueba estadística, ya sea por medio de la prueba de Student, validando sus supuestos, o la prueba de Ullmann-Whitney, una o la otra, utilizamos, vamos a ver qué pasaría si tenemos tres o más grupos, comparando siempre la creatinina sérica. En la variable de agrupación, yo lo quito y voy a ir a agregar la variable de edad. Tengo tres variables, tengo tres grupos. Vean lo que me dice. Tiene que tener exactamente dos niveles. La prueba de Student no permite comparar cuando se tienen más de dos categorías, más de dos grupos. Por ende, ¿qué es lo que hacemos? Nos venimos a esta otra alternativa en análisis que se denomina ANOVA y vamos a tener ANOVA de un factor. ¿Ok? Y en ANOVA de un factor vamos a generar, entonces, vamos a ir a comparar nuestra variable dependiente, que es la creatinina, y vamos a ir a comparar contra el grupo que tiene tres o más categorías. Y aquí podemos ver de que tenemos varias categorías, para ser exactos, tenemos 7 categorías de grupos de edad, todos con su promedio, y vamos a ir a preguntar queremos ver si esos promedios de los niveles de creatinina como variable cuantitativa son diferentes. Y entonces vamos a tener que la prueba nos dice que es 0.36. 0.36 vamos a llegar a decir que es igual, la prueba de ANOVA dice H0, los promedios son iguales entre los grupos comparados. H1, por lo menos existe un promedio que no es igual entre los grupos. Y esto entonces nos lleva a decir, o tomar una decisión basados igual en nuestro punto crítico definido, 0.05. Si el valor P es mayor al 0.05, tomo H0, y si no, tomo H1 cuando es menor o igual a el valor de punto crítico. En este caso, podemos llegar a decir que los promedios son iguales. Con esto concluimos la parte de comparar los promedios entre los grupos cuando son dos grupos, para cuando no se cumplen los supuestos de la prueba de Student o cuando no no tenemos esos supuestos, Ullmann-Whitney, o cuando tenemos más de tres grupos. Y continuamos en la última etapa de esta sección con la comparación de las variables de tipo cualitativo. Muy bien, y ahora finalmente vamos a realizar una comparación de una variable de tipo cualitativo entre dos o más grupos. Para la realización de la variable de tipo, para la realización de la comparación de la variable de tipo cualitativo, vamos a utilizar siempre la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado entonces es un comparador de la distribución de una variable cualitativa entre dos o más grupos. Y a diferencia de la prueba de Student o de la comparación de las variables de tipo cuantitativo, que necesitamos utilizar una para cuando son dos grupos y otra para cuando son tres o más grupos, para la prueba de chi cuadrado realmente utilizamos exactamente la misma, ya sea que utilicemos para dos grupos o para tres o más grupos. Es importante definir que la prueba de chi cuadrado, entonces lo que evalúa es que si la distribución de una variable cualitativa
se distribuye de forma homogénea entre los grupos de comparación y que tiene una H0, que igual vuelve a ser la hipótesis de la igualdad, en donde dice que la distribución de las categorías de una variable cualitativa se distribuye de forma homogénea entre los grupos. Y vamos a tener de que la H1 dice totalmente lo contrario, es decir, de que la distribución de la variable cualitativa no se distribuye de forma homogénea entre los grupos. Muy bien, para poder, para poder probar esto, entonces si estimarlo, entonces estando en la misma base de datos de casos y controles de intoxicación por dietilenglicol que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, vamos a mismo utilizar. Vamos a ir a frecuencias y vamos a ir a comparar muestras independientes en frecuencias muestras independientes y vamos a decirle de que, por ejemplo, queremos que se compare la variable de sexo entre los grupos. Es decir, y aquí podemos visualizar que lo que se está realizando es una comparación de la variable de la distribución de sexo entre un grupo que tiene enfermedad renal y otro grupo que no la tiene. Puedo ir a seleccionar una serie de estadísticas, como por ejemplo, lo podemos ver acá, si queremos los porcentajes por las filas, o si queremos los porcentajes por las columnas, o si lo queremos en total. Si lo queremos por las filas, evidentemente el total lo va a sumar sobre la fila, y si lo queremos sobre las columnas, el total, el 100%, va a quedar sobre la columna. Independientemente de esto, vamos a tener de que lo que está comparando acá, y voy a quitar estos porcentajes, sobre todo para que tener una mejor visualización con menor número de datos, lo que está visualizando acá es de que si la condición de ser un hombre o una mujer se distribuye de forma homogénea entre un grupo que se llama caso y otro grupo que se llama control. Entonces, por ejemplo, podemos ver de que aquí 18 de 42 son mujeres y aquí 58 de 140 son mujeres. Y la pregunta que se hace es, ¿son diferentes esas distribuciones o al menos significativamente diferentes? H0 dice que no, no son diferentes. H1 dice que sí son diferentes. Y eso es lo que vamos a ir, eso es lo que está probando la prueba de H cuadrado. Esta X al cuadrado que vemos acá, este es el símbolo de chi al cuadrado, entonces este es el chi cuadrado, y en donde tiene un valor p. Y volvemos a utilizar la misma regla que hemos utilizado para la comparación de las otras variables por medio de las pruebas de t-student, de ANOVA, y también la implementación de la prueba, por ejemplo, de normalidad o de homogeneidad de las varianzas y de la de Ude-Manuiten. Es exactamente lo mismo, se utiliza siempre la misma regla, es decir, si el valor P que se estima a través de una aplicación como Jamovi es menor o igual a 0.05, podemos decir de que entonces tenemos que tomar H1. Y H1 dice, existen diferencias en la distribución, en este caso, en la distribución de sexo según un grupo de comparación, que es grupo caso o grupo control. Y entonces podemos ver de que esto nos permite a nosotros poder saber de que si 18 de 42 o 58 de 140 es significativamente diferente en la distribución que se llegue a tener. Pero vamos a tener de que podemos ver de que tanto aquí el sexo como la variable de comparación son tienen dos categorías. Pero ¿qué pasaría si el grupo de comparación tiene tres o más categorías? Como por ejemplo el grupo de edad. Podemos ver de que la prueba de la prueba de chi cuadrado igual lo estima. Porque la prueba de chi cuadrado sirve para dos o más grupos de comparación. Y justamente, ¿qué dice la prueba de las hipótesis de la prueba de chi cuadrado? La H0 dice que por lo menos, la H0 dice que todos los grupos se distribuyen de forma homogénea. ¿Y qué dice el H1? Dice que por lo menos hay un grupo que es diferente. Muy bien, con eso concluimos la parte comparativa de un estudio no pareado en relación a variables cualitativas y cuantitativas.